Rewind. Hoy quiero hablarles bajo el tema Today I want to talk to you under the theme, Es tiempo para recordar. it is time to remember. Sabemos que la Biblia dice que hay tiempo para todo. We know that the Bible says there is a time for everything. Tiempo para reír, llorar, para trabajar, para descansar, para dormir, estar despierto. Pero también hay tiempo para recordar. To laugh, to cry, to work, to rest, to dream, and to be awake. But there is also a time to remember. El recordar puede llegar a ser algo positivo, Remembering can be a positive thing, pero también puede afectarnos si nos quedamos en el pasado, siempre recordando y no viviendo nuestro futuro. but it can also be negative when we dwell on the past too much and not move forward. El recordar nuestra historia nos ayuda, en primer lugar, Remembering our history helps us to, in first place, a saber quiénes somos, to know who we are, a saber de dónde venimos, to know where we come from, a reconocer nuestros errores del pasado. to recognize our mistakes of the past. Y número 4, nos ayuda a aprender para hacer mejores las cosas. And number 4, to help us learn and do things better. Es que en este día que hemos estado recordando y reconociendo la obra de estos hombres y mujeres que han prestado su servicio a esa nación, So on this day that we choose to remember those who have given their lives in service, recordamos y estamos agradecidos con ellos. let us remember and be grateful towards them. Quiero hacer énfasis en algo que ellos mencionaron hace un momento. I want to give an emphasis to something that they mentioned previously. Sabe que somos nosotros los adultos los responsables de enseñar a la próxima generación qué significa el recordar una fecha como Memorial Day. It is a responsibility of the parents to teach the next generation, our children, the understanding, the significance of what Memorial Day means. Nuestros hijos, Our children, la siguiente generación necesita aprender nuestra historia. the next generation needs to learn our history. Necesita saber los sacrificios que se han llevado a cabo para estar en el lugar donde estamos. They need to understand the sacrifices that have been made for the freedoms that we enjoy. Los sacrificios que hombres y mujeres hicieron para que usted y yo obtuviéramos la libertad y desear llegar a esta nación para disfrutar de ella. To understand the sacrifices that have been made for the freedoms we enjoy and those that we desire, which is the reason why many have come to this country. Pero hay muchos que no toman el tiempo de recordar y estar agradecidos. But many do not take the time to remember and be grateful. Jueces capítulo 2. Judges chapter 2. Leeremos la palabra de Dios sobre un acontecimiento que tenía que ver con Israel y con la falta de tomar el tiempo para recordar. We are going to go ahead and read this passage that discusses the warning and failure of when we do not remember. ¿Lo tiene? Jueces capítulo 2. Judges chapter 2. Comenzando en el versículo 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Starting in verse 8, then Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. And they buried him in the territory of his inheritance in Timnath-Heres, in the hill countries of Ephraim, north of Mount Gaash. Versículo 10. Verse 10. Y toda aquella generación, está hablando de la que salió de Egipto, y toda aquella generación, o la que entró en la tierra prometida, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. All that generation also were gathered to their fathers, and another generation rose up after them. Speaking of the generations that came out of Egypt, that were there during the time of the 40 years in the wilderness, as well as the ones who come up after entering the promised land. Them
after them who did not know the Lord, or even the work which he had done for Israel. ¿Cómo es posible How is it possible que siendo una nación escogida por Dios, that being a chosen nation of God, llegó a un momento en la historia de esta nación there came a moment in the history of this nation que se levante esta generación y que no conozca quién es Dios? that a generation rises not knowing who the Lord is, Que no reconozca y conozca la obra que Él ha hecho y por lo cual ellos existen y se encuentran donde están. that do not know and recognize the work that the Lord has done for them to be where they currently are. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de Israel al suceder esto? Do you know the consequences that Israel experienced for this very thing? Se apartaron de los caminos de Dios. They went away from the ways of the Lord. Vivieron e hicieron a su propia manera lo que ellos pensaban que era mejor. They went and did what was right in their own eyes. Por ello sufrieron las consecuencias de vivir en el pecado. And so they suffered the consequences of living in sin. Todo porque se levantó una generación All because a generation rose up que no aprendió, that did not que learn, no le fue enseñada. that was not taught. Escuche lo que estoy diciendo. Listen to what I'm Que saying. no le fue enseñada That was not taught. quién era Dios Who God was. y las cosas que Dios había hecho en pro de Israel. And the things that God had done for them. Pero no podemos culpar a los que no hicieron eso en este tiempo, But we cannot lay the blame solely on those that didn't do it at the time. porque desafortunadamente pareciera que estamos viviendo en este mismo tiempo que vivió el pueblo de Israel. Because unfortunately we live in a time and age where history is again repeated. Donde una generación se está levantando Where a generation is raising o up se ha levantado or has risen up que no quiere conocer de Dios ni that saber does de not want to Dios. know about God. Y por lo cual están sufriendo las consecuencias de apartarse de Dios. And for that reason they are suffering the consequences of being apart from God. Cuando no tomamos a Dios en cuenta y cuando Dios no es el centro de nuestra vida, hay consecuencias que vamos a sufrir. Well, when we do not keep the Lord in remembrance, there are consequences that we must suffer. En esta nación In this nation, se ha llegado al punto it is come to a point que hasta quieren reescribir la historia that they want to rewrite history solo porque a algunos no les gusta lo que se ha hecho en el pasado. simply because many do not like what happened in the past. Quieren reescribir la historia They want to rewrite the story de cuáles fueron los fundamentos de que esta nación se formó. of what were the foundations of how this nation could rise up. Cuando nos olvidamos de recordar When we forget to remember los principios, the beginnings, los motivos, las razones the motives, the reasons de donde nos encontramos, of how we are where we are, sufrimos esas consecuencias. we suffer the consequences. No le damos el valor a la libertad que tenemos. We do not give value to the freedom that we have. No le damos valor a lo que Dios ha hecho en pro de nuestras vidas. We do not give value to the things that God has done for us. La libertad no es gratuita, nunca ha sido gratuita. Freedom is not, nor never has it been free. La libertad tiene un precio. Freedom has a price. Y nosotros somos bendecidos And we are blessed por tener esa libertad aquí. for having that freedom here. Creo que la mayoría de nosotros I believe the majority of us llegamos a esta nación have come to this porque nation entendíamos que al estar en esta nación era mejor para nosotros de donde vivíamos en las naciones de donde venimos. because we understood it was better to be here in this nation than where we were originally from. Pero ahora miramos But now we say que pareciera que se está apareciendo, nuestra nación parece mucho más a las naciones de donde venimos. that our nation is starting to appear much like the nations we came from. ¿Por qué es la pregunta? Why is the question? Cuando una nación se olvida de sus principios, When a nation forgets its beginnings, cuando una nación se olvida de donde fue fundada, when a nation forgets what it was founded on,
sufre las consecuencias. They suffer the consequences. ¿Qué estamos haciendo nosotros como adultos So what are we doing as adults? para enseñar a la siguiente generación la verdad? To teach the next generation the truth. Porque como dije, Because as I said, hay muchos que quieren reescribir la historia. there are many that want to rewrite the story. ¿Sabe que la historia no se puede reescribir? Did you know that history cannot be rewritten? Porque para reescribir la historia uno tiene que volver al pasado, Because to rewrite the story, you've got to a return to the vivir el past. pasado, y no podemos viajar en el To pasado. relive the past, and we cannot do that. Ahora, si queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer algo diferente en nuestro futuro entonces. Now, if we want to change things, then we have to change them now to change the future. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? What are we doing as a church? Nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar los principios de Dios. We have a responsibility to teach the beginnings of God. Y para ello nos ayuda a tomar un momento para recordar lo que Dios ha hecho. And to do this, it helps to stop and have a remembrance of everything that God has done. Cuando estaba preparando sobre este tema para compartir con ustedes, When I was preparing over this topic to share it with you, tenía nada más un pasaje bíblico en el cual iba a basar mi mensaje. I had only one biblical passage to base the message on. Y era más que suficiente para cubrir lo que iba a predicar hoy. And it was more than sufficient to cover what I was going to preach about Pero today. decidí estudiar más y ver más acerca qué dice la Biblia sobre recordar y sobre tener momentos conmemorativos. But I began to read and examine scripture to understand more about those memorials and the monuments to commemorate. Y descubrí And I uncovered que existen muchos ejemplos, there are several examples, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, both in the Old Testament and the New, donde nos llama a recordar where it calls us to remember nuestra historia our story para saber dónde vivimos en el presente y cómo será nuestro futuro. to understand what we are living in the present and our future. Alguien dijo en cierta ocasión, Someone said on one occasion, el que no conoce su historia no sabrá cuál será su futuro. the one who does not remember their history is doomed to repeat it. Permítame ver algunos ejemplos bíblicos Allow me to give some biblical examples donde se nos llama where it is a called recordar to remember para vivir bien exactamente en los propósitos de Dios para nosotros. to live in the good purposes of God for us. El primer ejemplo que quiero que observe conmigo, The first example I want you to observe with lo me. encontramos en el primer libro de la Biblia. We find it in the first book of the Es Bible, más, lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis. and we find it in chapter 9 of Genesis. Y en los versículos 8 al 17 In verses 8 to 17, se nos habla de algo que hizo Dios con Noé. it speaks of something God did with Noah. Dios había destruido la humanidad con un diluvio, God had destroyed humanity through a flood porque la humanidad se había corrompido en el pecado. because humanity had been corrupted by sin. La única familia que se salvó The only family that was saved fue Noé y su familia was Noah and his y family los animales que estaban en el arca. and the animals that were on the ark. Y cuando se termina esto, And when everything is said and cuando done, las aguas bajan, when the waters go cuando ya down salen del arca, Dios hace algo con Noé. and they get out of the ark, God does something with Noah. Versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, Verse 8, then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. now behold, I myself am establishing my covenant with you and with your descendants after you. ¿Y cuál es el pacto que Dios hace con Noé? And what is the covenant that God does with Noah? Que también nosotros estamos disfrutando por este pacto. That we are still enjoying of this covenant. Y es que Dios le dice a Noé, no voy a destruir más la tierra como la destruí con el diluvio. And it's that God promises Noah, I will no longer destroy the earth as I did in this age with a flood. Eso leemos en el versículo 11.
That we read that in verse 11. Pero no solo Dios dijo que no la iba a destruir, But God didn't just say he wasn't going to destroy it. sino que Dios levantó un monumento But God lifts up a monument no creado de manos, not created by no human formado hands por hombres, or formed by man. no solo se puede ver en un lugar, You can't just only see it in one sino place, que se puede ver a través del firmamento. but you can see it through the very firmaments of El the earth. versículo 12 dijo, Verse dice, 12 says, y dijo Dios, and God said, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. this is a sign of the covenant which I am making between me and you and every living creature that is with you for all future generations. Dice, mi arco Says, he my ark, puesto en las nubes, my rainbow in the el clouds, cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. and it shall serve as a sign of a covenant between me and the earth. Cada vez que usted mira el arco iris en el firmamento, Every time you see a rainbow in the skies, es una señal de un monumento que Dios levantó como una señal para el ser humano. it is a monument that serves as a symbol of the covenant God made with man. Cada vez que usted ve el arco iris en el firmamento, Every time you see a rainbow in the heavens, debemos de tomar tiempo para recordar lo que Dios dijo en el pasado. we should take time to remember what God said in the past. Lo que Dios dijo y lo que está cumpliendo ahora en día. What God said and he is still fulfilling to this day. El arco iris no es nada más algo hermoso de la naturaleza. Rainbow is not just something that is beautiful of nature. El arco iris es una señal del pacto que Dios cumple para con el mundo. The rainbow is a sign of the covenant God made with the earth. El arco iris y todos los colores del arco iris The rainbow and all the colors found within it es algo que Dios creó como una señal. is something that God created as a symbol. Así es que y yo sé que ha habido un grupo LGTB y todas las más iniciales que se han robado eso como señal para con ellos. Let's get to it. I know that there is a group that has stolen this and has used it as their own, Pero eso no le pertenece a ellos porque ellos no lo but that crearon. doesn't belong to them because they didn't make it. Ellos no lo pudieron poner en el cielo, en el firmamento. They could not put it above the heavens and the firmament. El que hizo eso se llama el Dios The Todopoderoso. one that made it is called the God All-Powerful. Y por eso es bueno recordar And that's why it is good to remember que al mirar el arco iris y sus colores, that by seeing the rainbow and its colors, y no le tenga miedo a mencionar el arco iris y sus colores, and I am afraid to mention the rainbow and its colors, porque el arco iris y sus colores le pertenece a Dios. because the rainbow and its colors belong to God. Es una señal de la misericordia de It is a Dios. sign of the mercy of Es una God. señal del amor de Dios para la It is a humanidad. sign of the love of God towards Es humanity. una señal de que Dios quiere al mundo. It is a sign that God loves the world. Así que no le des miedo a hablar de ello, So I'm not afraid to speak of it, pero háblelo en el término correcto. but I speak to it in its correct content. Y por eso es que la Biblia And that's why the en Bible Génesis capítulo 9 in Genesis chapter y 9, ahora a nosotros hoy en día and now us in today's nos age, invita a recordar we are invited to remember que cada vez que miramos el arco iris that each time we see the rainbow, es un recordatorio del amor de Dios y del juicio de Dios y de la promesa de Dios para el futuro. is a reminder of the judgment and the love of God and the promise for the future. En Éxodo capítulo 12 In Exodus chapter 12, también hay otro ejemplo there's also another example donde se nos llama a nosotros a recordar. where it is called for us to remember. Israel se encontraba en Egipto. Israel found themselves in Egypt. Estaban siendo esclavos en Egipto. They were slaves in Egypt. Dios ya había mandado a Moisés a Egipto para liberarlos a ellos. God had already called Moses to Egypt to liberate them. Pero la mano fuerte de Faraón estaba haciendo imposible de que ellos salieran en libertad. But the strong hand of Pharaoh was stopping them from being free. Y Dios mandó plagas.
And God sent plagues para ver si esto hacía que Abraham decidiera dejar ir al pueblo. to allow for Pharaoh to let the people of Abraham go. Pero mientras enviaba más plagas, más se endurecía el corazón de Faraón. But the more plagues God sent, the harder Pharaoh's heart got Hasta que llegó la última plaga. until the very last plague. Y en los capítulos 12 y 13 And in chapters 12 and 13, habla de los primogénitos. it speaks of the firstborn. La plaga que llegó era que si no había sangre en el dintel de las puertas de las casas, el primogénito que vivía ahí, cuando llegara el ángel, iba a morir porque no estaba cubierto. The plague was if there was not innocent blood upon the lintels of the door, then the firstborn of that house would die. El ángel de la muerte iba a pasar por cada hogar, por cada casa. The angel of death would go upon every house. Y Dios le pidió a su pueblo que marcara el dintel de sus puertas con la sangre de un cordero. And so God gives a command to his people to go ahead and put blood upon the lintels of the door. Y después que se efectuó esa última plaga, And after that last plague was fulfilled, Dios estableció con su pueblo Israel God established with his people of Israel la fiesta de la Pascua. the festival of the Y Passover. desde ese día en adelante, And from that day forward, cada año each year, celebraban la Pascua. they would celebrate Y Passover. cada vez que celebraban la Pascua, And each time they celebrated Passover, recordaban they remembered lo que Dios había hecho en Egipto what God did in y Egypt la misericordia que Dios había tenido para con ellos en Egipto. and the mercy that God had with them in the nation of Egypt. Y eso lo estuvieron haciendo año tras año, And that they did year after year, celebrando esta Pascua, esta celebración. celebrating Passover. Era un recordatorio anual de este acontecimiento que le dio la libertad. An annual a remembrance Israel. of when God gave them freedom and liberty. Más adelante hablaremos un poco más sobre esto. More forward, we will speak more of this. Pero en Jueces capítulo 4 But in Joshua chapter 4, encontramos we find otro recordatorio, otro momento para recordar. another moment of remembrance. Así como hemos estado recordando acerca de el Memorial Day. As we have been doing today in remembrance of Memorial Day, Israel acababa de entrar a la tierra prometida Israel had just finished entering the promised land. y iba a tomar posesión de lo que Dios le había dicho que era de ellos. And they were going to take possession of what God had said was theirs. Y Dios hace un milagro más para con Israel, para que se dieran cuenta lo grande que era el Dios que ellos creían. And God does one more miracle to remind his people the greatness of who he is and how he is with them. Y es que en Génesis capítulo, desde el 3, en Josué capítulo 3 y 4, se nos habla de cómo Israel pasó el Jordán en seco. And in Joshua's chapter 3 and 4, we see how the nation of Israel goes through dry land through the Jordan River. ¿Se acuerda del milagro cuando estaba Moisés, cuando salieron de Egipto, que se abrió el mar en dos y pasaron en seco? Do you remember the similar miracle that Moses does in the Sea of Reeds where they go through dry land? Pues Josué repitió el milagro. Well, Joshua repeats the miracle. El río Jordán se abrió en dos The Jordan River opens into para two que Israel caminara a través de lo que era el cruce del río Jordán. so that the Israelites could go through the dry bed of the River Jordan. Y así entonces pasar al otro lado y seguir su camino para la posesión de la tierra prometida. To then cross to the other side and fulfill their possession of the promised land. Pero antes de que ellos pasaran, But before they pass, y ahora esto es muy importante entender lo que les voy a decir, and this is very important to understand what I'm about to porque se say, acuerdan de la primera cita bíblica que leímos because you remember the first biblical passage that en we read Jueces capítulo 2, en Judges chapter 2. in Judges chapter 2. Aquí hay algo que Dios le pide a Josué que hicieran para que ellos no se olvidaran quién era Dios. There's something that God tells Joshua to do so that they would not forget the things that God had done for them. Cuando están pasando por la tierra seca del Jordán, As they were going to the dry bed of the River Jordan,
un hombre de cada tribu one man of each tribe iba a tomar una de las piedras que estaban ahí en lo que es el caudal del río. they were going to pick up one of the stones and rocks that were found in the riverbed of the Jordan. Capítulo 4, Chapter 4, versículo 5. verse 5. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. And Joshua said to them, cross again to the ark of the Lord your God into the middle of the Jordan, and each of you take up a stone on his shoulder according to the number of the tribes of the sons of Israel. Versículo 6. Verse 6. Para que esto sea ¿qué? Señal entre vosotros, y cuando vuestros ¿quién? Pregunten a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. This shall be a sign among you when your children ask later, saying, what do these stones mean to you? Then you shall say to them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall become a memorial to the sons of Israel forever. Mire esto. Look at this. Van a pasar el río, They're going through the river. se paran en medio del caudal, levantan las piedras, They stand in the middle of the river and they lift up the stones. cruzan hasta el otro lado donde es la tierra seca, They cross to the other side levantan un monumento. and they lift up a monument. El propósito era que serviera de señal, The purpose was for it to be a sign. y cuando los hijos de ellos dijeran And when their sons would ask, ¿qué es esto? what is ¿Qué this? significa esto? What does it mean? Los padres le contaban a sus hijos, The parents would tell their children. es que Dios hizo un milagro, It said God did a miracle. abrió el río en dos He opened the sea in two, y nos hizo pasar al otro lado. and He allowed us to cross to the other Tal vez side. los hijos preguntaban, pero eso era verdad. And perhaps the children would say, De was that verdad no true? me estás mintiendo que eso sucedió. You're not lying to me. That actually happened. Ellos decían, no, They would say, no. estas mismas piedras que están aquí These very stones that are fueron here sacadas de en medio del río. were taken from the midst of the river. Y entonces lo que les estaban contando a sus hijos And so what they were telling their children es que el Dios todopoderoso, is that the all-powerful el Dios God, de Israel, the God of Israel, tiene el poder para dividir el mar en dos si es necesario, has the power to split the river if it's para necessary, que su pueblo pasara al otro lado. so that his people could pass to the other Pasó side. generación tras generación, Generation after generation. y se les señalaba a ese monumento. And that monument showed, Pero cuando murió Josué, but when Joshua died, cuando murió la generación de Josué, when the generation of se Joshua levantó died, una nueva generación. there rose up a new generation Lo leímos en Jueces 2, that we read in Judges 2. que no sabía qué significaba ese monumento. They didn't know what those stones meant. Padre, yo te hago un reto en este día. Parents, I give you a challenge this Si morning. tus hijos no saben If your children don't quién know es Dios, who God o is, están sufriendo en alguna situación en relación a su fe, or they're suffering in regards to their faith, puede ser de que tú no les estés hablando del monumento que Dios te hizo levantar cuando te sacó del mundo donde tú estabas. perhaps it's because you are not telling them of the monument that God had you rise up when you were in the midst of your troubles. Come on. ¿Qué monumentos estamos levantando? What monuments are we lifting up? ¿O qué le estamos hablando a nuestros hijos Or what are we speaking to our children? para que crean en ese Dios todopoderoso? That they may believe in that all-powerful God. Porque cada vez que miraban hacia atrás Because each time that they looked to behind them y miraban a esas piedras, and they saw those stones, no habían letras, there were no letters. no había placas que decía esto sí, esto sucedió. There was no plaque explaining this and this. Solo happened. había señal de piedras. There was only a showing of the stone. Y eso era más
que suficiente. And that was more than enough. Yo te digo hoy, And I tell you today, no tengas temor de continuar hablándole a tus hijos. don't have fear to continue speaking to your No te children. vuelvas atrás, padre. No te vuelvas atrás, Don't go back, abuelo, parents. abuela. No te vuelvas atrás. Grandmother, grandfather, don't Porque turn back. Dios tiene una promesa que Él cumple. Because God has a promise Si He tú fulfills. levantas ese monumento que habla de quién es Dios, Dios es fiel a lo que tú estás haciendo en favor de tus hijos. If you lift up the monument declaring who God is faithful to remind your children. Cuarto ejemplo, y voy terminando. Fourth example, and I'm finishing. Es en el libro de Esther. It's in the book of Esther. Y no lo voy a leer todo, And I'm not going to read it all. porque para poder entender esto, pues tendremos que leer todo el libro de Esther. Because to truly understand what I'm about to say, you would have to read the Pero whole book. permíteme resumirlo de esta manera. But allow me to summarize it in this way. El libro de Esther narra la conspiración de un hombre llamado Amán. The book of Esther is about the conspiracy of a man named Aman. Amán era un hombre que odiaba al pueblo de Dios. Aman was someone who hated the people of God. Él era funcionario de la corte del rey Asuero. He was a senior official of the court of King Y él Ahasuerus. hizo planes para aniquilar a los judíos que vivían en Persia. And he made plans to annihilate the Jews who lived in Persia. Entonces levantó y a escondidas hizo algo y hizo unos planes para tratar de que cada uno de los judíos fueran destruidos. And so he rose up and behind the scenes started developing a plan so that all the Jews would be killed. Pero la conspiración fue frustrada But the conspiracy was thwarted gracias a los esfuerzos de la reina Esther. thanks to the efforts of Queen Esther. Ahora, el libro lleva el nombre de Esther en la Biblia, Now, the book carries the name of Esther in the Bible, pero el personaje principal no es Esther en ese libro de la Biblia. but the principal person in the book is not actually Esther. Y yo sé, no se menciona el nombre de Dios en esa Biblia, And I know that the name of God is not mentioned in pero this no book, fue por Esther de que Israel fue libre en ese momento de la historia de Israel. but it was not by Esther's hand that the people of God were liberated in Fue this moment. por la obra de Dios. It was by the work of Y por God la gracia que Dios le dio a la reina Esther para poder llegar a hablar delante del rey. and the grace that God gave to Queen Esther to be in front of the king. El favor de Dios estaba sobre la reina. The favor of God was upon the Y queen, por eso Israel, los judíos fueron librados de la muerte. and that's why the Jews were liberated from death. Ahora, ¿por qué hago mención esto del libro de Esther? Now, why does Esther not mention this? Porque de ese evento que encontramos en la Biblia, Because in this moment that we find in scripture, se dio como resultado que se estableció la fiesta de Purim, the festival of Purim was created, el cual esa misma fiesta se celebra hasta hoy en Israel, it is actually still celebrated today in the nation of Israel, donde Israel se acuerda where Israel el remembers día de Purim, the day of Purim, cómo fueron liberados de la mano de Amán. how they were liberated from the hand of Aman, Y ellos dan gracias a and Dios they give thanks to por God ser libre, porque Él hizo eso en favor del pueblo. for being liberated because he did this on behalf of the people. Si es que ellos conmemoran este día importante en la historia de la nación de Israel. So they commemorate this important day in the history of the nation of Israel. Ahora existen días específicos Now there are specific days de conmemoración que nosotros tenemos, of commemoration that we ourselves have, como Memorial Day, such as Memorial Day, que nos ayudan a recordar that helps us to remember y a honrar And a honor. aquellos que sirvieron a esta nación, those that have served this nation. aquellos que ya han pasado, han muerto, pero aquellos que están retirados o que están sirviendo. For those that have passed as well as those that have retired. Y decimos gracias por su sacrificio, And we say thank you for your sacrifice. gracias por su entrega. Thank you for your giving. En el CCH no nos olvidamos de ustedes. In CCH we do not forget you. Gracias. Thank you. Hoy hemos tomado este momento para recordar Today we have simply taken this moment to remember lo que han hecho what you've done para esta nación for this nation y por consecuencia para nosotros que vivimos aquí. and for us that live here.
Pero hay un último But there's one final ejemplo que quiero mostrarles en las Escrituras. example that I want to give you in Scripture. Está en el Nuevo Testamento. It's in the New Testament. Está en Primera de Corintios, It's in 1 Corinthians, en el capítulo 24. in chapter 11. Primera de Corintios, capítulo 11. 1 Corinthians chapter 11, Capítulo 11. verse 24. Versículos 24 y 25, usted lo puede leer. 1 Corinthians chapter 11, verses 24 and 25. ¿Quién escribe Who's writing? Corintios? Corinthians. Es el apóstol, It's the apostle, aquel que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. the one that wrote the majority of the books of the New Testament. Y él dice de que él recibió del Señor algo especial que ahora él está enseñando y dirigiendo e instruyendo a la iglesia. And it says that he That's okay. We can get another microphone. That's all right. We can share. You're my brother. brothers. And it says that he received something of the Lord that he is now giving to his brothers and sisters in Christ. Eso del cual menciona Corintios And that's what Corinthians mentions. es algo que usted y yo hacemos It's something that you and I do cuando menos una vez al mes aquí en la iglesia. at least once a day in the month. Once a month. Once a month. Versículo 24. Verse 24. Porque yo recibí del Señor, está escribiendo Pablo, Verse 20c says, "For I have received from the Lord lo que también os he enseñado, that which I have also taught you, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread." Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando estaba tomando el pan con sus discípulos? Now what was Jesus doing when he was taking the bread with his disciples? Estaba celebrando la Pascua. They were celebrating Passover. ¿Y qué era qué es la Pascua? And what is Passover? Recordando lo que hizo Dios en Egipto. Remembering what God did in Egypt. Es un momento sagrado y sublime. It is a sacred moment. Y esa celebración de la Pascua tenía un significado aún más sublime, el cual Jesús estaba a punto de enseñarles a sus apóstoles. And there was a significance to the festival of Passover that Jesus was about to present. Dice que Jesús tomó el pan, And it says, as Jesus took the bread, versículo 24, verse 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: and when he had given thanks, he broke it and said, tomad, comed, esto es mi cuerpo, vosotros es partido. "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Y después dice: haced esto en memoria de mí. And he finishes by saying, "Do this in remembrance of me." Cada vez que tomamos la cena del Señor, Each time we have Holy Communion, estamos recordando we are doing a remembrance de la obra del Señor en la cruz del Calvario. of the work of the Lord on the cross of Calvary. Cada vez que tomamos la cena del Señor, Each time we have Holy es Communion, un tiempo para recordar it is a time to remember que Jesús fue a la cruz, that Jesus went to the que cross, Jesús derramó su sangre, that Jesus shed his blood, que Jesús es el cordero inmolado, that Jesus is the perfect lamb, que Jesús fue ultrajado, that Jesus was broken, que Jesús fue herido por nosotros, that Jesus was bruised and broken que for us, Jesús llevó el castigo de nuestra paz sobre él, that he took the guilt of our shame and sin que upon él him, cargó sobre nosotros el pecado that he nuestro. took upon himself our sins.
Por eso es que es importante que no tomemos livianamente la Santa Cena. And that's why it's important we do not casually take Holy Communion. La Santa Cena es algo sagrado. Holy Communion is sacred. Es algo que no se juega. It's something that you don't play with. Por eso en misma escritura dice: ten cuidado de cómo tomar esto, porque hay algunos que están enfermos por haberlo tomado la cena del Señor indignamente. That's why the scripture even states, be careful how you take Holy Communion, because there are those that are sick because of how they took it. Versículo 25. Verse 25. Jesús tomó la copa In the same way, y le he also dijo: took the cup. este es el nuevo pacto This is the new covenant. en mi sangre. In my blood, Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. do this as often as you drink it in remembrance of me. En 1 Corintios 11, Pablo explica el propósito y el procedimiento de la cena del Señor. In 1 Corinthians, Paul explains the purpose and procedure of the Lord's Supper. Hacemos esto en memoria. And we do this in remembrance. Termino. I finish. Es necesario tener días como Memorial Day, It is necessary to have days such as Memorial Day, donde recordamos nuestra historia como nación, where we remember our history in commemoration, donde honramos a todos aquellos que han servido a la patria y a nosotros para tener una nación donde vivir. and we honor all those who have served the homeland and us to have a nation to live in. Por eso es que honramos And that is why we honor nuestra historia, our history, para tener un buen futuro. to have a good future. Pero hablando espiritualmente, But speaking spiritually, Dios nos manda también a recordar, God also commands us to remember, que hagamos memoria. to make memory of. Primera de Crónicas 16:12 nos invita a hacer memoria sobre lo que Dios ha hecho. 1 Corinthians 16:12 invites us to remember what God has done. Chronicles, sorry. Hay un cántico, Esteban. There's a song. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? What would be of me if you did not reach me? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? What would be of me if you did not forgive me? Tendría un vacío en mi corazón. I'd have a hole in my heart. Vagaría sin rumbo y sin dirección. I would walk around without direction. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. If it was not for your grace and mercy. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. If it had not been for your grace and love. Hay un capítulo en los Salmos que dice: There's a chapter in the Psalms that says, si no hubiera sido por Dios, if it had not been for God, pero clamaron a Jehová en su angustia but they cried out to the Lord in y their los anguish, libró de todas sus opresiones. and He liberated them of all their oppressions. Y hace una lista de muchas de las aflicciones y dificultades que Israel pasó. And it makes a list of all the afflictions and oppressions that Israel had gone through. Y la segunda parte dice: pero clamaron a Jehová en su angustia But the second part says, but they cried out to God in their y anguish, los libró de todas sus aflicciones. and He freed us of all of our afflictions. Cuando hacemos memoria de lo que Dios ha hecho, We make memory of what God has done. nuestra fe se fortalece, Our faith is strengthened. nuestros pies se fortalecen. Our feet are strengthened. Podemos estar en medio de aflicción, We could be in the midst of affliction, pero si Dios lo hizo en el pasado, Él también es el Dios del presente y del futuro y lo puede volver a hacer. but if God did it then, He's the same God of the now and the future, and He'll do it again. Pero en el capítulo 16 de Primera de Crónicas But in 1 Chronicles 16, también hay algo que me llamó la atención en el versículo 15 there's just something that calls to my attention in verse y 15. dice que Dios también se acuerda del pacto que hizo con su pueblo. And it says that God remembers the covenant He has made with His people.